Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Mi grupo parlamentario quiere agradecer la comparecencia del señor consejero y del director general en esta sesión y la información que han trasladado a la comisión. Por cierto, que han contestado ustedes a más cuestiones de las que atañen a la solicitud de comparecencia y que con sus respuestas han desmentido a los que les acusan de escapismo. Supongo que la razón es que la gestión de la escuela rural es eficaz y, por tanto, el resto de los grupos han decidido desviar la comparecencia. De su comparecencia expuesta con la objetividad de quien se acompaña de datos objetivos y no de simples suposiciones, se desprende que en ningún caso la Consejería ha llevado a cabo ningún recorte, como reza en el enunciado de la comparecencia. Ha quedado comprobado que Asturias sigue a la cabeza en calidad educativa. Hablamos de educación de calidad mirando al alumnado, no a otros intereses, porque defendemos que el objetivo de la escuela, el centro de la misma y de la educación, debe ser el alumno y, por supuesto, que no les quepa duda que seguiremos en esa línea y que superamos la prueba de contraste con el resto de las comunidades. Somos la cuarta comunidad con mayor gasto público para el alumno. Como bien ha explicado el señor consejero, en materia de unidades se mantienen las mismas unidades pese al descenso de la población. Contamos con ratios máximas de alumnos por grupo que muchas comunidades autónomas no tienen. Somos la comunidad pionera en el mantenimiento de escuelas rurales abiertas con un mínimo de 4 alumnos. Y aquí quiero destacar, hoy que se ha hablado de recortes, que otras comunidades, como es el caso de Castilla-La Mancha, han reconducido, gracias a la llegada de gobiernos socialistas, las políticas que venían aplicando de recortes que llevaron al cierre masivo de aulas. Y supongo que estos gobiernos socialistas miraron o volvieron la mirada hacia nuestra comunidad siguiendo las recomendaciones de la Asamblea de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, que se celebró, como recordarán, en noviembre de 2015 y que ponía a Asturias como ejemplo para el resto de las comunidades por la conservación de centros abiertos, por los servicios de transporte establecidos, por los comedores y por la atención a la diversidad. En materia de transporte, según los datos del Ministerio, como ya se ha trasladado, Asturias es la segunda comunidad que más gasta en este servicio y quiero destacar que, en cuanto a distancia, posee la normativa más beneficiosa para la familia, mientras que en otras comunidades, como Galicia y Murcia, nos encontramos con distancias superiores a los 2 o 3 kilómetros. Aquí estamos hablando de 1,5 kilómetros de distancia entre el centro y el domicilio. Respecto a la plantilla, se define y se ajusta, como saben, cada año en función de los grupos, según la existencia o no de itinerancias, la participación en programas, la existencia de alumnado con necesidades educativas específicas, de modo que se adapta, pero en ningún caso se recorta. Y permítanme decirlo más claramente, la plantilla docente asturiana se ha mantenido desde hace años, pese al descenso de alumnos. Y lo decía el señor consejero, cuando hubo alguna disconformidad con las plantillas, mediante el diálogo, las peticiones fueron escuchadas y, teniendo en cuenta los criterios de eficacia, como no puede ser de otra forma, de eficiencia y de calidad, las plantillas se fueron ajustando. Este diálogo, esta atención personalizada a cada familia, a cada centro, a cada ayuntamiento, créanme que se vería cercenada si obligamos al Gobierno a una presencia continua en la Cámara, llegando a exigirles sus comparecencias fuera de los plazos establecidos por la propia Cámara. Sin mayor criterio, señorías, que el capricho de un diputado, porque créanme, señor Vilanova, farta y fatiga, y utilizo sus propias palabras, su afán de lucimiento. Ya se lo hemos dicho en numerosas ocasiones, porque quien habla de escapismo del Gobierno o le acusa de no querer responder o dar respuesta a sus preguntas, resulta que cuando tiene la posibilidad de tenerle enfrente y hacerle todas las cuestiones y demandas que usted dice tener, rehúsa obtener datos del Gobierno y utiliza su tiempo para vanagloriarse y para autocomplacerse. Y, por cierto, permítame también, señor diputado,
que cuando se refiere al resto de las formaciones políticas se informe usted, señoría, porque las afirmaciones que ha hecho usted aquí hoy, al referirse a la composición orgánica de la formación a la que represento, muestran un desconocimiento tal que solo se puede comparar con el preocupante desconocimiento, señoría, que usted tiene del funcionamiento de la Cámara, del reglamento de la misma y de los acuerdos de la Junta de Portavoces de todos los grupos parlamentarios para el normal funcionamiento de las comisiones de esta Cámara. Y la realidad, y ya voy concluyendo, señor presidente, es que después de años de crisis, los asturianos tenemos a nuestra disposición uno de los sistemas educativos más potentes de España. Y es importante ponerlo de relieve porque se produce en una región en que la dispersión de la población y la situación orográfica requieren de un mayor esfuerzo presupuestario y de gestión. El Gobierno de Asturias ha plasmado su compromiso con la educación en los presupuestos aprobados para este año y no les quepa duda que será una constante como ha sido en los últimos años. Por eso pediría al grupo proponente que no frivolice con un asunto tan importante como es la educación, que no traslade falsos mensajes a la sociedad, que no aliente miedos infundados y que tiene una oportunidad excepcional apoyando los presupuestos si de verdad quiere apoyar la escuela rural en los próximos meses. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.